Efesios 5 del 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a dejarle el espacio al pastor Elías Gómez para que él nos dé el mensaje que el Señor tiene a través de él para cada uno de nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a tener este tiempo, hermanos, para reflexionar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Hemos escuchado en algún momento quizás esta expresión, hermanos: prevenir es mejor que lamentar. ¿Sí? Prevenir es mejor que lamentar. Hoy, hermanos, debemos de meditar a la luz de este texto con el tema una vida de cuidados. Sí, una vida de cuidados. Vamos a estar basados ahí en Efesios 5, de los versos 15 al 17. Fue mi interés abordar un poquito más de los versículos, pero vamos a procurar, hermanos, ir centrándonos en algunos pasajes que podamos ir abordando con una mayor puntualidad en relación a lo que aquí se nos presenta, o de lo cual, hermanos, también sale mucho de lo cual hemos de reflexionar y meditar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Sigue dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tenemos una carrera por delante todavía con la cual seguimos corriendo con paciencia. Señor, somos conscientes de que no lo hemos alcanzado ya, pero sí debemos hacer una cosa, Señor, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Sabemos, Señor, que tu palabra así lo presenta a través del apóstol Pablo, hablando acerca de una vida presente como de una vida venidera. Pero de igual manera, Señor, somos conscientes de que no seremos quitados de este mundo, antes bien seremos guardados del mal. Por lo tanto, rogamos tu gracia y tu favor, entendimiento para el vivir que a ti te agrada y el vivir que tú demandas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar en estos versos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Un vivir de cuidados. Esta expresión bíblica nos llama a ser muy escrupulosos, muy meticulosos, detallistas en relación a lo que decimos, en relación a lo que pensamos, en la relación a cómo nos comportamos. Todo importa. Esto, lo que el texto también nos va a llevar es hacia allí, hermano. Nada puede pasar desapercibido. Vamos a leer en la palabra de Dios en Proverbios 5:21 que todos los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él examina la senda de nuestros pies. Nada pasa al escrutinio de Dios, ¿verdad? De antemano dice que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si se le señala la Biblia, entre tantos dice de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos. Para partir, ¿verdad? Podemos hablar que pudiéramos pensar que este texto nos da pauta a pensar en la vida en general. Sí, la vida requiere, hermanos, de cuidado. El dicho como tal, ¿verdad? Prevenir es mejor que lamentar, tiene que ver con la vida diaria. Saber leer señalamientos, saber leer, hermanos, escuchar el consejo, el saber conducirnos en la vida, ¿verdad? Todo esto tiene que ver. Ahora, específicamente esta vida de cuidados, hermanos, a la luz del libro de Efesios, tenemos que preguntarnos de qué vida en sí se habla. La consideración a la luz de la lectura de este pasaje de la Escritura, hermanos, es esta, que la palabra de nuestro Dios nos habla de la vida en Dios, no la ajena a Él. ¿Sí? De la vida en Dios, no de la ajena a Él. Ya en el antecedente, hermanos, este texto señala desde el capítulo 4, 18, que sí hay una vida ajena a Dios. Observemos el verso 18 de Efesios 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hablando de los otros gentiles que llevan la vida ajena a Dios. La transición, el cambio, hermanos, desde el capítulo 2, verso 12, se nos dice, hermanos, en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque habló un momento puntual en cómo vivimos, verso 12 de Efesios 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces sí está hablando de la vida en Dios, es decir, desde el momento que venimos a Jesucristo. En el contexto amplio de esta carta, hermanos, y citando algunos pasajes anteriores también, el entendimiento que obtengo o entiendo, comprendo de lo que estos textos nos presentan, es que la vida en Dios, hermanos, no es algo que nosotros gestamos, no es algo que nosotros optamos, es algo que recibimos, que se nos da. Específicamente, la Biblia nos dice que la vida en Dios es algo que recibimos como don de Dios en Cristo. Pues desde el capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es la manera que la Escritura nos está dando la pauta, hermanos, para saber de qué vida estamos hablando. ¿Sí? Porque pues hay pautas para la vida, sí. La alimentación cuenta, el dormir cuenta, el ejercitarse cuenta. Pero bueno, hay cosas, dice, que nos ayudan para el ejercicio corporal, para poco es provechoso, pero la piedad para mucho aprovecha. Pues tiene promesa en la vida presente y en la vida venidera. Es que esa vida en Dios, hermanos, se constituye prácticamente en nuestra vocación cristiana. El capítulo 4, verso 1 dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es una vocación ya, hermanos, esa manera en que se vive en Dios y para Dios y por Dios, entendemos así, hermanos. De la cual hemos de vestirnos día a día. El capítulo número 4, verso 24 dice, ¿verdad? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En sí se nos está hablando del cómo de la vida, ya que la manera de vivir del creyente importa, ¿sí? Importa. La gente, pues hasta hay ciertas expresiones en algunas canciones que no alaban al Señor, ¿verdad? Pero dicen, bueno, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga, no? O sea, por allí hay una canción que expresa eso, ¿no? ¿Sí? Y pues hasta instan a vivir la vida loca, dicen así, ¿verdad? ¿Sí? Sin que nada te importe, sin medir consecuencias, sin medir peligro alguno. Pero aquí se nos está hablando del cómo de la vida en Dios. Bueno, sabemos, hermanos, en un sentido general, que esta vida en Dios no es una vida que simplemente la llamamos tirada y la recogimos, no. Esta vida habla, hermanos, que fuimos comprados y el precio por el cual fuimos comprados, dice la Escritura, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sí? Y no solo esto, no es por obra, no es por lo que nosotros pudimos hacer, la recibimos por gracia. Y la tenemos con una finalidad, con un propósito. Pues el mismo Efesios 2 dice, sí, fuimos creados en Cristo Jesús y dice, para buenas obras. Y señala que es el interés de Dios. Pues dice, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, en esta vida en Dios hay mucho por hacer. No solo en ella, sino con ella. Vamos a aprender a vivirla, a disfrutarla, pero también a emplearla para la causa del reino de Dios, hermanos. Bien, pero ante estas realidades sabemos que existen ciertas negaciones que en algún momento se nos pudiera presentar en la vida, pues los otros gentiles, la gente que no vive en Dios o para Dios, pues les es fácil decir, hermanos, pues haz esto o haz aquello. En sí, bajo la premisa, hermanos, de que no pasa nada. Hazlo, disfrútalo, lo bailado nadie te lo quita. O bien, no importa, ya te recuperas mañana. ¿Sí? Sabemos que el tiempo, hermanos, pasa y ese ya no se recupera. O la salud ya no es la misma. O sea, hay gente que arriesga mucho.
Pero bueno, el texto de la palabra de nuestro Dios nos va a instar, hermanos, a vivir de una manera cautelosa. ¿Por qué? Porque la vida en Dios es digna de cuidados también. Es digna de cuidados. La verdad que, hermanos, que no es tan sencillo. Tenemos como pauta, ¿verdad? Quizás es una parábola, ¿sí? Del amor de Dios para con el pecador, ciertamente, pero nos da un antecedente, un entendimiento cuando la vida, hermanos, está en Dios o fuera de Él, ¿verdad? Aquel hijo pródigo que decide vivir sin regulación alguna, vivir como casi diciendo lo que el cuerpo pida. Vimos que dice el texto, dice, y vivió de manera desenfrenada y derrochadora, a tal grado que no solo se gastó lo que tenía, estuvo a punto de gastarse hasta él mismo. ¿Sí? Cuidados entonces, hermanos, ¿por qué tanto hablar de cuidados? ¿Por qué una vida de cuidados? ¿Por qué incluir esta expresión allí? Bueno, vamos a ir al libro de Efesios 5:15. El texto inicia diciendo, mirad, usted va a cruzar la calle, usted tiene que mirar, ¿o no? ¿Sí? Usted va a subir una escalera y pues tiene que ver dónde va a poner sus pasos. ¿Sí? Y a veces la prueba de concentración cuando se nos coloca una vela en la mano, ¿verdad? Y tenemos que caminar. Pero tenemos que caminar allí, bien atentos. Cuando vamos con un vaso con agua ahí, ¿verdad? Si no lo derramamos. Cuando traemos algún malestar ahí en algún hueso o en alguna parte, ahí andamos con mucha cautela y cuidadito, ¿o no? ¿Sí? Porque cualquier movimiento en falso, hermano, puede complicar la situación. Cuando andamos con cierto quebranto de salud es lo mismo. Y lo típico que vamos a escuchar es, tenemos que andar bajo cuidados médicos, ¿sí? Para ver de nuestra mejoría o que las cosas no empeoren en ese aspecto. Y por eso esta palabra también nos da pauta a ser cautelosos y cuidadosos en lo que de Dios hay para con nosotros, en lo que de Dios tenemos ya en nosotros. Mirad, dice la Escritura, pues con diligencia cómo andéis. Y ahora importa, hermanos, el hecho de verdad cómo estamos conduciéndonos en realidad en la vida. Y aquí valdría la pena examinar bajo ciertas preguntas lo siguiente. ¿Está todo bien? ¿Van bien las cosas? ¿Qué tal andamos? ¿Cómo es nuestro vivir cotidiano? ¿Qué tal nos estamos comportando? Efesios así nos los presenta. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que ser muy atentos, hermanos, en la manera como nos estamos conduciendo. Sé que no siempre vamos a ser tan asertivos, ¿sí? Porque en algún momento no siempre vamos a hacer las cosas que deberíamos hacer o como deberíamos hacerlas. Pero algunos destellos que ya entiendo que desde el Antiguo Testamento se nos daba, es que la vida de felicidad, hermanos, se da en Dios verdaderamente y acorde a su palabra. Pues desde el Salmo 1:1 encontramos las recomendaciones bíblicas. No andar en consejos de malos. No andar en caminos de pecadores. No estar en la silla de los escarnecedores. ¿Sí? Y muy parecido a ello, hermanos, le podemos leer en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, dice la Biblia, no consientas, porque te van a decir a esto y lo otro, como si no fuera a pasar nada. Pero ahí dice las consecuencias de lo que esto. No consentir en las imitaciones de los malos, hermanos. Antes bien, a ser precavidos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el ser entero. ¿Sí? Porque hemos enfatizado en algún momento, hasta yo lo he hecho, ¿verdad? Proverbios 4:23. Y lo recuerda usted, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La razón, porque de él mana la vida. Pero los versos que siguen,
Solo nos dice que hemos de guardar el corazón. Implica la boca, los ojos, los pies. Esto indica, hermanos, que cada área del cuerpo, en todo debemos de ser muy cautelosos y cuidadosos, precavidos. De antemano el verso 26 va a decir, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y cierra así el verso 27, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. A ese grado de la palabra de nuestro Dios nos dice, hermano. Y mayormente, ¿saben por qué? Porque no, las sendas que hemos de seguir deben de ser sendas que nos lleven a bien. En el contexto de Proverbios dice, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Pero bueno, ahí en el capítulo 5, verso 21 también de Proverbios, hermano, después de hablarle la astucia, las estrategias que usa la mujer que no teme a Dios y que no le importa la fidelidad y que no la procura, y le habla al jovencito allí. En el verso 21 va a decir así, hermanos, porque todos los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él examina la senda de sus pies. Va a decir que si no seguimos el consejo, si no tomamos advertencia, si no nos apartamos del mal, dice la Escritura, errará por lo inmenso de su locura y morirá por no recibir la corrección. O sea, la destrucción está a la puerta, hermanos. ¿Sí? Alguien dice que es fácil destruir, pero es difícil edificar. Podemos echar por la borda todo en un momento, pero quererlo recuperar en un instante, ya no es lo mismo. Bueno, en un sentido, los mismos judíos, cuando Jesús dijo, este templo derríbenlo, y yo en 3 días lo levanto. Ellos dijeron, ay, 46, 42, 46 años, dice Juan 2, ¿verdad? Nos costó levantarlo y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿Sí? Es decir, hermanos, también en un sentido quiero tomarlo así, ¿verdad? En ese aspecto que sí es fácil decir las cosas, pero convencer a esa persona que heriste con esa palabra o que te perdone esa persona con lo que hiciste, cuesta más, hermano. Es un acto, pero hay actos que tienen trascendencia, consecuencias o que comprometen a veces para toda nuestra existencia. Hemos de estar entonces a la vanguardia. El mismo Jesús dijo, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar muy atentos a lo que está aconteciendo, a lo que está pasando. Es que sí, entiendo que el interés de la palabra de nuestro Dios al decirnos, mirad pues con diligencia. No solo un mirar somero o pasajero, sino con mucho detenimiento. Sí. Así como cuando practicamos algún ejercicio mental, ¿verdad? Que tenemos que estar muy atentos. Cuando estamos queriendo encontrar, los que tejen, ¿verdad? O las que costuran, allí muy atentos a ver a qué hora colocan la hilerita en el agujerito. O sea, esto, hermanos, importa mucho. Y por eso hablamos de una vida en Dios. Y esa vida en Dios requiere de cuidados. ¿Debido a qué, hermanos? Bueno, es que esta vida en Dios integra creencias. ¿Sí? Integra vivencias. Y no es un mero pragmatismo. No es el solo actuar o hacer por hacer, decir por decir, vivir por vivir. Pragmatismo es una filosofía, es una manera de decir que lo que funciona, eso es por lo que tenemos que optar. ¿Sí? O sea, lo práctico. No hay ningún
juicio moral como tal, ¿verdad? Pero si funciona, hazlo. Si te se hace sentir bien, pues vívelo, practícalo. Pero no es un mero pragmatismo, no simplemente hacer, hermanos, un comportar o vestirme o actuar como si yo lo fuera, ¿verdad? ¿Sí? No estamos caracterizando la vida cristiana. Se trata de vivenciar y de vivir la vida cristiana como tal. Porque esta vida, hermanos, no está basada en la cultura. Ya nos dice la Escritura cómo es la cultura de los otros gentiles que no agradan a Dios. Y el antecedente es que no está basada en la cultura. Esta vida está basada en las Escrituras. Desde el capítulo 4, verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En sí, hermanos, ese es un vivir consciente. Consciente de lo que somos, consciente de lo que hacemos, consciente hacia dónde estamos, cómo andamos y cómo vamos. ¿Sí? En algún momento tenemos que mirarnos al espejo y ver si así vas a salir. A ver. O sea, tenemos que ser cautelosos en ese aspecto, hermano. Ese vivir consciente apela hacia que estemos bien puestos, que tengamos bien puestos los pies sobre la tierra. Muy conscientes, posicionados en la vida, hermano. Entender que los reflectores estarán sobre nosotros. De otra manera estamos en el ojo del huracán. Y quizás no estamos ante un juzgado, pero todo lo que digas, todo lo que hagas, puede ser usado en tu contra. A ese grado. ¿Sí? Un padre dice, en algún momento tuve que corregir a mi hijo porque le vi la intención de que ya su hermanita como que ya lo estaba sofocando y como que quería darle, hey, ¿qué pasó? ¿Vas a ser un hombre golpeador de mujeres? Aquí quizás que no te vaya, pero golpea una mujer allá afuera a ver qué tal te va a ir. ¿Sí vas a golpear a tu esposa? Porque hay que ser cautelosos y cuidadosos, hermanos, no simplemente hacer por hacer. Esta palabra del Señor nos da pauta a ser conscientes en tres aspectos. Observemos el pasaje. Una, ser conscientes de sí mismos. Segundo, ser conscientes de los tiempos. Tercero, ser conscientes de lo que verdaderamente es la voluntad del Señor. El verso 15 del capítulo 5 de Efesios dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice la Escritura, no como necios, sino como sabios. Tiene que ver con cada uno de nosotros en lo particular, en lo individual. Como necios o como sabios. Uno tiene que saber distinguir cómo está viviendo. O en algún momento alguien nos los tendrá que hacer ver, hermanos. Sí. Eso es importante que lo que tengamos que en cuenta. De los tiempos, bueno, la Escritura dice en el verso, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Aquí habla de oportunidades de vida. Sí. Los días son malos, es decir, se complica mucho, hermanos, vivir de manera cristiana. No tenemos muchas oportunidades de vivenciar nuestro cristianismo y a veces públicamente, donde a veces hay un rechazo consciente o inconsciente al cristianismo o al vivir cristiano. Porque quieres ser justo, quieres ser honrado, quieras decir la verdad. ¿Te van a aplaudir? ¿Te van a alabar? Va a cambiar mucho, hermanos, en el kinder o el nivel jardín de niño, ¿verdad? El niño que se era aplicado, pues se le aplaudía, se le ponía un sellito o se le ponía una estrellita allí, ¿verdad? Pero en el diario andar, en el diario vivir, quieras decir quién se robó la
la cartera ahí en el aula, ¿qué te van a decir? Ah, te van a poner un monumento, ¿no? Hubo una persona que así me platicaron, ¿verdad? Que procuró ser puntual, atenta, cumplida en todo lo que hacía en su diario laboral. Y se malinterpreta porque el mismo director de aquel plantel le dice, pues aprendan a esta maestra. ¿Y para qué dijo eso? Así dice que le dijeron algunos de sus compañeros, bravo, ya te vamos a poner un monumento. Sí. Te vamos a poner un monumento porque como tú no hay dos. La gente, hermanos, dice, los tiempos son malos. Por eso, aprovechando bien el tiempo. Y donde hoy el ajetreo, la tiranía del urgente, donde hay mucho siempre por hacer, tenemos que ser muy eficaces en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir. Pero de igual manera conscientes, hermanos, según el verso 17, dice, de lo que es la voluntad del Señor. Bueno, por eso dice, no seáis pues, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Debemos ser conscientes que realmente estamos haciendo, viviendo, actuando, pensando, aprendiendo lo que a Dios le agrada. La voluntad del Señor, hermanos, ¿sí? Está establecida en su palabra. Desde el inicio Dios nos ha dicho cómo hemos de vivir. Y los versículos anteriores han marcado los contrastes en andate en amor como andate en desamor. Andate en luz o andar en tinieblas. Y nos ha dicho que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dios nos ha despertado el entendimiento para que sepamos andar en justicia, en santidad y en verdad. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Esto pues nos da la pauta a cada uno de nosotros de valorar si realmente somos sabios. Sí. Y algunas preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, es estas. ¿Necesitamos sabiduría? Pues la Biblia dice, no, andad como sabios y no como necios. Entendidos y no como insensatos. Entonces, verdaderamente necesitamos de la sabiduría. Primer libro de Reyes nos habla de aquel hombre de Dios llamado Salomón, que le pidió a Dios antes que riqueza, fama, poder, le dijo, dame sabiduría. Y le dijo la finalidad. Y el Señor dijo, bien, me pediste esto y no solo te voy a dar esto, también te voy a dar esto y aquello. Pero entendió, hermanos, que necesitaba sabiduría para vivir y para hacer lo que Dios le demandaba. Y lo que la posición que tenía, pues también requería. Bueno, Santiago también lo presenta en el 1:5, ¿verdad? Si alguno de nosotros está falta de sabiduría, pues ya se amoló, dice, ¿verdad? ¿Así dice? Pídala a Dios, el cual se la va a dar y se la da en abundancia. ¿Sí? Pero esto implica, hermanos, que hay sabiduría práctica también. No todo se aprende de manera teórica. O literalmente no todo va a caer del cielo, como se dice. Las muchas lecciones, experiencias y vivencias son aleccionadoras muchas veces para muchos de nosotros. El Salmo 90 por eso dice, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días a fin que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos ser conscientes, hermanos, de que somos frágiles, que vivimos en la temporalidad y por lo tanto hay fragilidad de existencia. El Salmo 39:4 por eso dice, enséñame, oh Jehová, mi fin y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. No tenemos todo el tiempo del mundo, ni tenemos toda la vida del mundo. Como para decir, no importa, joven, hasta que yo sea viejo. O el viejo dice, ¿cómo no lo hice cuando fui? Joven, yo ahorita no puedo.
Entonces, si me pongo a pensar, si el joven dice cuando sea el viejo y el viejo dice porque ya no puede, porque ya no es joven, entonces, ¿quién va a hacer algo? Conscientes de la temporalidad y de la fragilidad, hermanos, es necesario que seamos receptivos al obrar de Dios en vuestras personas. Sí, la Escritura dice que ya nos demanda ser sabios y el Señor está dispuesto a enseñarnos cómo vivir sabiamente. ¿Sabe usted que el texto que voy a citar es el Salmo 32? Y lo que la palabra de Dios presenta allí viene después de una experiencia amarga, difícil, vergonzosa, que le costó, ¿sí?, la paz, la tranquilidad, el buen orden al interior de su familia y en relación con sus hijos. Salmo 32 es donde David, hermanos, experimenta el ser perdonado por Dios, pero donde dice que fue un tormento el haber errado el camino, el que su corazón no haya sido perfecto para con Dios, el que en algún momento dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios, el que ya se dejó, hermanos, dirigir por la pasión, por el deseo y ya no por el espíritu del Señor. ¿Sí? Usted recuerda este pasaje, seguramente lo hemos leído en algún momento donde nuestros pies quizás hayan resbalado o hayamos hecho lo que a Dios no le agrada. Tiene como título la dicha del perdón. Él se presenta delante del Señor. Pero encontramos también la palabra de Dios a su vida, verso 8. Sí, te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y no es sencillo, hermanos, porque aquí habla un proceso. Te haré entender. ¿Cuántos decimos, no? ¿Qué tengo que hacer para que me entiendas? O para que entiendas, para que sepas que no es por allí. Sí. Te enseñaré el camino en que debes de andar. En algún momento no tomamos o no llevamos el camino que debe de ser. Pero este es el camino que debes de andar, dice el Señor. Y otra, no andarás sin supervisión. Sobre ti fijaré mis ojos. Es incómodo, hermanos, tener las miradas. El del profesor, del maestro, del padre encima de uno. No es tan fácil, incomoda. ¿Sí? Pero dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, aquí voy a estar hasta que lo hagas. Y lo hagas bien. Sí. Pero vienen ciertas directrices como señala el verso 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrezo y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vienen los resultados. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová os justos y gozaos justos, cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón, hermanos. Sí, Dios tiene que seguir obrando y operando en nuestras personas. Ahora bien, ¿somos conscientes de necesitarla? ¿Sabiduría para qué entonces? Sí. Porque llevamos la vida en Dios, hermanos. Por eso se nos insta a ser sabios. El pasaje paralelo a Efesios es Colosenses 4:5 y señala así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente, es una forma de vida, es un estilo de vida, no algo temporal, sino algo ahí permanente. Sí. En sí, hermanos, es la forma en que hemos de andar. La Biblia dice andar como sabios. Es la clave del saber ser, pero también del saber hacer. Es necesario que nos aseguremos que verdaderamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada, que no estamos yendo en contra de su voluntad, porque por eso se nos insta para que sepáis cuál sea la voluntad del Señor. Saber que hoy estoy aquí porque Dios me lo demanda, es el día del Señor, y debo estar tranquilo. O si estás en otro lugar, ¿por qué no estoy en la casa del Señor también?
Si el Espíritu todavía redarguye nuestro corazón, hermanos, o en algún momento estoy por decir o hacer algo que no va. ¿Sí? Nuestro vivir entonces importa, a Dios le importa, a nosotros debiera de importarnos. ¿Somos entendidos? Sabemos que sin entendimiento en la vida es otra. Algo que en lo personal agradezco a Dios, hermanos, es que me haya dado entendimiento en la vida. Porque si no sería como el caballo o el mulo sin entendimiento. Que tuvieran que cabresto, como diciendo, como dice Proverbios del necio, el hijo necio dicen que lo majes a palo, necio se queda. Sin entendimiento, hermanos, es como si este lugar no tuviese luz. Sí. Como quisiéramos conducir un vehículo con luces apagadas. No sabemos a dónde. ¿Qué tanto podemos avanzar? Sin los tropezamos y vivimos tropezando día a día, momento tras momento. Así que no se nos apague la luz del entendimiento. No olvidemos, hermanos, mantenernos atentos. Ya el libro de Efesios dijo en su momento, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mantengámonos en la jugada. O como diría aquella expresión, ¿verdad? Con un ojo al gato y con el otro al garabato. No debemos de dar pasos en falsos, hermanos. Hasta se nos insta, ¿verdad? No dar pasos sin guaraches, pasos de plomo. Mantenerlos bien puestos los pies sobre la tierra. Y sepamos o cerciorémonos de leer bien las señales existentes. En algún momento nos va a decir peligro. No es por aquí. Sí. Aun cuando el GPS se emplea ahí en el carro, ¿verdad? Y tomamos un camino que no es, dice, redireccionando. Y en algún momento tenemos que redireccionar la vida. Porque no siempre nos conducimos por donde debe de hacer. No siempre hacemos lo que debemos hacer. Necesitamos la gracia y el favor del Señor. Por eso se trata de aprender a vivir la vida en Dios. Ya que la tenemos por Dios y es para Dios en ese aspecto. Esto trasciende porque Pablo tiene que decir a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, hallarás gracias delante de Dios y delante de los hombres. Pero específicamente le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo. A veces somos especialistas en cuidar a los demás, en mirar a los demás, en señalar los errores de los demás. Pero a veces pasamos por alto que también uno tiene que tener cuidado. Sí. Que Dios nos ayude en su gracia, en su favor, hermanos, para que todo lo que implica, ¿verdad?, vivir la vida en Dios, pues tiene sus retos, tiene sus desafíos. Es un vivir de altura también, hermanos. Sí. Es algo que debemos de aspirar todos los días. Vivir la vida como Dios le agrada. Así que la vida en Dios como tal, hermanos, es una vida de cuidados. En todo tiempo. Preservarnos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación, del congregarnos, del evangelizar y hacer todas las prácticas cristianas necesarias, hermanos. Porque, verdad, depende mucho estar unidos al Señor. Sabemos que la vida no la agradecemos, la vida que nuestros padres nos dieron. Pero esta vida, hermanos, no se trata de lo que nuestros padres nos dieron. Tenemos que valorar lo que nos dieron, ¿verdad? Pero recuerden que a los que le recibieron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora la vida se la debemos a Dios y hemos de vivirla para Él. Amén.